Título del culto para el día de hoy, una promesa incomparable. Y esto hace parte del culto del domingo anterior, en el cual nuestro evangelista invitado, Julio Ferrer, nos dio el culto y lo tituló él así, una promesa incomparable. Y él nos hablaba que en la Biblia hay muchas promesas, que unos dicen que más de 3.000, otros más de 6.000, otros más de 8.000. Bueno, y la verdad es que la Biblia está llena de promesas y la mayoría se han cumplido. Y hay otras que están por cumplirse todavía, como la promesa de su segunda venida. En general, él nos hablaba de que las promesas de Dios son de dos tipos, unas que son condicionales y otras que son incondicionales. Obviamente las condicionales pues dependen de una condición. Hay otras que no. Él las dio. O sea, él dijo, bueno, yo le doy el planeta Tierra a toda la humanidad. Y se lo dio a toda la humanidad a través de Adán y Eva. Él no puso ninguna condición para eso. Y ahí se los entrega. Otras son condicionales, como la que vamos a ver. Esta que es la incomparable, es una provisión, es una promesa condicional. Depende de que tú lo recibas a Él como Señor y Salvador. Serás hijo de Dios. Si no lo recibes como Señor y Salvador, esa es la condición. Es decir, que creas en Él y lo recibas como Señor y Salvador, creas en Él, entonces no serás hijo de Dios. Si no lo crees, si no lo haces realmente. ¿Listo? Esa es una promesa condicional. Y vamos a entrar en materia. Dice allá en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan fue uno de los apóstoles del Cordero. Se les dice del Cordero porque fueron de los que caminaron y anduvieron con él durante 3 años, o sea, de los 12. Y dice él en el versículo 12, allí del capítulo 1. Dice, pero a todos los que creyeron en él, es decir, en Jesús, y lo recibieron, no dice o, sino dice y lo recibieron como, como Señor y Salvador, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y esa es la máxima promesa que hay en toda la Biblia. Esta, la máxima de las máximas. La mamá de las promesas es esta, que a todo el que cree en Él y lo recibe como Señor y Salvador en Jesús, le da derecho de llegar a ser hijo de Dios. Entonces usted dice, soy hijo de Dios. ¿Por qué es hijo de Dios usted? Y usted responde, porque creo en Jesús, creo que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por mis pecados, pero también creo que Él es mi Señor y es mi Salvador. Y como Señor, le obedezco. ¿Y qué recibo? Al Espíritu Santo dentro de mí. ¿Listo? Y el versículo 13 dice, ahí enseguidita, que a los que creyeron en lo recibieron, dice, ellos nacen de nuevo. ¿Quiénes nacen de nuevo? Los que creen en Jesús y lo reciben como Señor y Salvador, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, esto no es algo carnal, esto no es un coito entre un hombre y una mujer, no, esto no son relaciones sexuales, lo que está diciendo, no es mediante un resultado físico de la pasión de la iniciativa humana, ya acabé de explicar qué es la pasión de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces aquí hay dos pedazos. Uno que es el versículo 12 dice a todos los que creyeron, pero es que empieza con una palabra que dice pero, y ese pero tiene su explicación en los primeros 11 versículos. Y ya después vamos a ver la explicación del versículo 13. Entonces, pero a todos los que creyeron, ¿por qué? Porque no todos creyeron. Y mire, vamos a ver de qué habla del 1 al 11, justamente de los que no creyeron. Póngale atención. Entonces dice, ese mismo capítulo 1 de Juan, del 1 al 11 dice. De hecho, aquí quiero hacer el paréntesis, la anotación siguiente. Esto hasta versículo 9
está hablando de lo mismo que habla Génesis, solo que Juan lo dice de una forma distinta y mucho más profunda de lo que hizo Moisés en el libro de Génesis diciendo esto mismo. Y dice, versículo 1, en el principio la palabra ya existía. Acuérdense que Génesis es principio, ¿no? En el principio. Y así empieza Génesis, versículo 1, capítulo 1. En el principio. Ah, igualito. Dice que la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Se está refiriendo a quién? A Jesús. Entonces a Jesús también se le llama ¿qué? La palabra. Y la palabra era Dios, claro, porque hace parte de la Trinidad. ¿Y es quién? La palabra. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz. Claro, es viva porque es una persona. Se llama Jesucristo. No es un montón de símbolos, de letras, no. Es una persona. Eso dice ahí. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra, y aquí sí que lo dice clarito. Esta es nueva traducción viviente. Dice, el que es la palabra, ¿quién? Jesucristo. Existía en el principio con Dios. ¿Con quién? Con Papito Dios y con el Espíritu Santo. El que es la palabra existía. Impresionante. Verso 3. Dios creó todas las cosas por medio de él. Papito Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. O sea que el que dijo, sepárese la luz de las tinieblas, hágase la tierra, lo seco, hágase lo mojado, los vegetales, los animales, fue Jesús. Y dice, y nada fue creado sin él, nada fue creado sin Jesús, por potestad del Padre. Aquí lo aclara bien. Y dice, la palabra, o sea, Jesucristo, le dio vida a todo lo creado. ¿Le dio qué? Vida a todo lo creado, a las plantas, a los animales y al ser humano. Y esa su vida trajo luz a todos. Él es la luz del mundo y la expresó físicamente en el Sol, cuando vino y se conformó nuestra galaxia. Y la Tierra empezó a girar alrededor del Sol porque estaba oscura, pero Él vino a hacer luz y todo empezó a girar alrededor del Sol. Pero Él es una muestra de luz y todo gira a su alrededor. Y a veces no notamos eso. No es que Él sea el Sol, dio vida y entendemos, trajo luz a todos. Esa luz brilla en la oscuridad y la oscuridad, las tinieblas, el diablo, sus dominios, sus potestades, jamás podrán apagarla. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, su iglesia que es de Jesucristo, porque la iglesia es luz en medio de las tinieblas. Mire, y jamás podrá apagarla. Ya después, muchos años después, verso 6, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista y lo citan a él de todos los profetas, sacerdotes y reyes que hubo, porque él es el mayor de los profetas, Juan el Bautista, para que contara acerca de esta luz. ¿Quién? Jesucristo, a fin de que todos creyeran por el testimonio de Juan el Bautista que él, Juan el Bautista, verso 8, no era la luz, que solo era un testigo para hablar de quién era la luz, es decir, para hablar de Jesús y todo lo que se dijo aquí desde el versículo 1. Aquel Jesucristo, que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, vino el mismo, vino al mismo mundo que él, ya lo entendemos, que Jesús había creado, pero el mundo no lo quiso reconocer. La humanidad no lo quiso reconocer. Inclusive vino a cumplir la promesa que se le había dado. Vino a los de su propio pueblo, es decir, a los israelitas, a los judíos. Y hasta ellos lo rechazaron. Fueron y lo mandaron a una cruz. ¿Quién es? Su propio pueblo. Lo rechazó y lo mandó a una cruz. Y ahora viene el famoso versículo 12, que era el que estábamos viendo.
Pero a todos los que creyeron en él, ahora sí entiende usted, esto era todo, dije todo esto para explicar esa palabra, pero. ¿Por qué venía un pero? Porque creó todo, creó el universo, creó todo para la humanidad. Y en especial vino al comienzo a uno que escogió como su pueblo, que era el pueblo Israel. Pero ese pueblo lo rechazó, a pesar de todos los profetas, sacerdotes y reyes que le envió, incluyendo a Juan el Bautista. Pero a los que creyeron en él, que no fueron propiamente los israelitas, sino y tú y yo que no somos israelitas, se nos denomina gentiles, y lo recibimos como Señor y Salvador, nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿quién es hijo de Dios? No es el pueblo de Israel, es el que cree en él y lo recibe como Señor y Salvador. Por eso el pueblo todavía no, exceptuando pues los 12 discípulos, yo otros tantos como Pablo y Bernabé y Lucas y Timoteo, bueno, pero muy poquitos judíos lo reciben. Al que lo recibe como Señor y Salvador le da el derecho de ser hijo de Dios. Por eso no es que todos son hijos de Dios, porque les pasa igual que a ese pueblo. Están ahí, lo vieron, caminaron con él, pero no le creyeron. Pero a los que sí le creyeron, sí. Y entonces explica eso. Ellos, los que son creyentes, por eso se llama creyeron en él, creyentes, ellos nacen de nuevo. Tú y yo, los que creemos en Jesús, que hizo todas esas obras que acabamos de mencionar y que vino a morir en una cruz para el perdón de mis pecados por ti y por mí, y quiere ser tu Señor y mi Señor, dejándonos orientar a través del Espíritu Santo, eso es nacer de nuevo, no mediante un nacimiento físico. Esto no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. El nacimiento físico es el resultado de una pasión o iniciativa humana. No, está hablando es de un nacimiento que proviene ¿de dónde? De Dios. Y ahora vamos a explicar ese nacimiento espiritual, que no es físico, porque el mismo Juan lo dice. Entonces vamos a explicar ahora el versículo 13, porque la palabra se explica a sí mismo. Así como acabo de explicar el 12 con los versículos del 1 al 11, ahora voy a explicar el 13 con el capítulo 3 de Juan, que dice así. Dice Juan 3, versículo final del verso 2. Habla Nicodemo y le dice a Jesús, estaban los dos a solas. Le dice, las señales milagrosas que tú haces, Jesús, son las pruebas de que Dios está contigo. Se nota que este no había entendido nada del versículo los versículos que acabamos de leer, ¿no? Del 1 al 12. Porque si hubiera entendido eso, lo que se dijo ahí, que él fue, no solo son señales milagrosas, no, es que él creó el mundo y lo que hay en él a través de su palabra, mucho más que señales milagrosas. Entonces Jesús le respondió, vean esa ternura y esa caballerosidad de Jesús. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo? Tome nota de eso. Si uno no nace de nuevo, no va a ver el reino de Dios. Esa promesa no va a ser posterior. Esa promesa incomparable de la vida eterna. Si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces le dice ahí, ¿qué quieres decir? Le exclamó Nicodemo. Acuérdate que están a solas en una noche, solo Nicodemo y Jesús. ¿Cómo puede un hombre mayor, o sea, hablando él de su edad, volver al vientre de su madre allá al estómago y nacer de nuevo? Entonces Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. O sea, le está diciendo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios. O sea, el reino de Dios no es la barriga de la mamá. No es, se trata de entrar en la barriga de la mamá. Se trata de entrar en el reino de Dios. Verso 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo y se reproduce a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es aquel que convence de justicia, de pecado y de juicio. Y cuando convence a alguien de justicia, de pecado y de juicio, esa persona nace de nuevo. Ahí dice, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo.
Una persona nace de nuevo cuando se deja convencer por el Espíritu Santo de justicia, de pecado y de juicio. Así que no te sorprendas, Nicodemo, cuando te diga, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu, por más que quiera hacerlo. Usted le quiere explicar a alguien que no es espiritual, que no es creyente, así como los del versículo 1 al 12 que vimos, y estas cosas para ellos son locura. Le dicen, usted está chiflado. Ellos no. Es como entonces le hicieron una pregunta, cuénteme de dónde viene el viento y para dónde va. Y tampoco se lo van a saber responder, porque las cosas espirituales solo se responden en lo espiritual. Y entonces dice verso 9, dice Nicodemo, ¿cómo es posible todo esto? Y verso 10 Jesús le contesta, tú que eres un respetado maestro judío, o sea, tú que enseñas el Antiguo Testamento, desde Génesis allá hasta Zacarías, el último de los profetas, me preguntas esto y aún no entiendes esas cosas porque todos los libros del Antiguo Testamento hablaban de Jesús, del Hijo de Dios que habría de venir. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Les creemos y les contamos todo lo que hemos sabido y hemos visto, es decir, versículos 1 al 11 que acabamos de ver del capítulo 1. Verso 12. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales, de las del cielo, del reino de Dios? Nadie jamás fue al cielo y regresó. Solo una persona, ¿cierto? Jesucristo, ahí dice, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente bros en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Es decir, que después del que vino la obra redentora, murió, pero también resucitó y regresó al cielo. Para que todo el que crea en la resurrección, crea que Él vino, que es el Hijo de Dios, que vino a morir aquí por mis pecados, pero que también resucitó y nos dejó al Espíritu Santo, para que todo el que crea en eso que acabo de decir tenga vida eterna. Entonces vienen los famosos versículos que a ti y a mí me encantan y que es los versículos máximos de la fe. Esta es la máxima de la fe. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Cómo se llama? Jesucristo, para que todo el que crea en él, en Jesucristo, no se pierda, así como andaba de perdida esta gente, hasta el mismo Nicodemo andaba perdido, sino para que tenga vida eterna, esa promesa que es incomparable. Dios no envió a su Hijo del cielo, ¿cierto?, a este mundo para condenar al mundo, a la humanidad. No, 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 Él no vino para condenarlo. Y ni para decir castigo a mi Dios, no, 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 Él no vino para condenarlo, todo lo contrario, sino para salvarlo por medio de su Hijo, de Jesucristo. Y lo aclara, verso 18. No hay condenación para todo el que cree. ¿Cómo? No hay condenación para todo el que cree en Él, ¿cierto? Como dice el versículo 12, todo el que cree y lo recibe, ¿cierto? Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado. Todos esos que dicen que son una manada de fanáticos, aleluyas, manos alzadas, eso es. No cree en él, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. Entonces no se trata de ser buena gente, ni buenas obras, ni no sé qué, no. Ya se sabe para dónde están condenados al infierno, a la vida eterna, pero en el infierno. Y aquí lo aclara y lo deja absolutamente claro. Por eso esta es una promesa condicional, no es incondicional, no es para todo el mundo. No es que todo el que se muere, ay, mi abuelita está allá en el cielo, ay, ella era tan linda, ay, este otro está en el cielo. Los únicos que tienen garantizado el cielo son quienes. Los que Garantizado. creen en Él. Correcto, Pero los sí, que creemos y lo recibimos como y Señor los y Salvador. niños. Y aparte de eso, alguien lo acabó de decir, ¿quién más?
Los niños. Los niños de 1 a 12 años, es decir, antes de tener poder de decisión, porque Dios es un Dios Baila, justo. tenemos. Y él dijo, de ellos es el reino de los cielos. Esos son los únicos que lo tenemos garantizado, los niños y lo que acaba de decir Nelson. Y así lo creemos y te damos gracias por tus explicaciones, Dios, en el nombre de Jesús.